Llega diciembre, el frío, el turrón, las luces, y esa pregunta fatídica que todo padre, hermano mayo, ere o tío teme. ¿De verdad existe Papá Noel? Es un momento de crisis existencial infantil. Los niños de hoy ya no se conforman con un es magia. Crecen con Google, con YouTube y con una mente analítica que detecta lagunas lógicas a kilómetros de distancia. Si intentas salir del paso con la vieja historia de los elfos y el Polo Norte, te arriesgas a que te miren con escepticismo. Necesitan una explicación que respete su inteligencia. Por eso hoy vamos a dejar de lado la fantasía y vamos a abrazar la física, la biología y la estadística. Queridos pequeños y adultos curiosos, hoy vamos a diseccionar la logística de la Navidad. ¿Puede un hombre de avanzada edad y sobrepeso entregar juguetes a todo el planeta en una sola noche? Vamos a analizarlo con la frialdad de un laboratorio, pero con una puerta abierta a lo desconocido. Porque antes de decir no existe, debemos preguntarnos, ¿cómo podría existir? Prepárate, porque vamos a someter a Papá Noel a las leyes de Newton, a la termodinámica y a la resistencia de materiales. Bienvenidos al análisis científico más riguroso y un poco destructivo de la historia de la Navidad. Empecemos por el motor del transporte en los renos. La ciencia oficial es tajante: ninguna especie conocida de Rangeferturandus, o sea, el reno común, posee la capacidad de vuelo. Sus huesos son densos, carecen de alas, y su aerodinámica es, bueno, digamos que no es la mejor. Sin embargo, aquí es donde la ciencia se vuelve humilde y reconoce sus límites. Actualmente, existen aproximadamente 300.000 especies de organismos vivos que todavía están pendientes de una clasificación oficial. Sí, lo has oído bien, 300.000. La mayoría son microbios, hongos e insectos que viven en las profundidades del Amazonas o del océano. Pero es estadísticamente imposible que entre esas miles de especies exista un Rangefervolans. Imagina un reno con una fisiología única, quizá con pulmones de altísima presión o una estructura ósea ligera, como la fibra de carbono natural, una especie que solo Santa Claus ha logrado domesticar en el aislamiento total del Ártico. Claro, seamos sinceros, a las probabilidades de que un mamífero de 200 kilos vuele sin rotores o alas enormes son casi nulas. La biología nos dice que es extremadamente difícil, prácticamente un milagro evolutivo, pero quién sabe, la naturaleza siempre nos sorprende. Quédate con nosotros para explorar más a fondo este misterio. Si el tema de los renos es un problema biológico, la logística humana es una pesadilla estadística. A ver, piénsalo bien. En el mundo hay aproximadamente 2.000 millones de niños. 2.000 millones. Pero claro, Santa Claus, tanto por tradición como por pura y dura logística, parece que aplica un filtro bastante potente a su base de datos. Primero, el filtro cultural y religioso. Si excluimos a todas las poblaciones que no celebran la Navidad, ya sea por motivos religiosos o culturales, como los musulmanes, hindúes, judíos o budistas, la cifra se reduce de una manera drástica. Pasamos de 2.000 millones a solo el 15% de ese total. Estamos hablando de unos 378 millones de niños. Vale, la cosa se pone un poco más manejable, pero sigue siendo una barbaridad. Ahora, ¿cuántas casas son esas? Si calculamos la media mundial, que es de unos 3.5 niños por hogar, Santa Claus tendría que visitar aproximadamente 91.8 millones de casas. Y ojo, aquí estamos siendo muy optimistas. Estamos asumiendo que en cada una de esas casas hay, como mínimo, un niño que se ha portado lo suficientemente bien como para no recibir carbón. Si no, serían más paradas todavía. 91.8 millones de paradas. Si Santa Claus intentara usar una aplicación de reparto a domicilio, el servidor colapsaría antes de que pudiera salir del Polo Norte. Imagina la notificación: tu Papá Noel está en camino. Y tiene 91.79, 9 a 999 entregas antes que la tuya. Sería el caos absoluto. Así que claramente su sistema operativo debe ser de otro nivel. Pero el filtro no termina ahí. Dentro de esos casi 92 millones de hogares está el famoso filtro del comportamiento, la lista de niños buenos. ¿Cuántos niños realmente pasan el corte? Es imposible saberlo con exactitud, pero vamos a especular un poco. Seamos generosos y digamos que el 80% de los niños se portan bien. Esto nos deja con unas 73.4 millones de paradas. Una reducción, sí, pero el desafío sigue siendo monumental. Y aquí entra otra variable:
¿Qué pasa con los hogares mixtos? Familias donde un niño recibe regalos y su hermano, carbón. ¿Santa hace 2 viajes? ¿O deja el carbón de pasada? Para simplificar, asumamos que Santa es eficiente y hace una sola parada por hogar, sin importar el veredicto para cada niño. Así que la cifra final de paradas se queda en unos 73 millones. Esto implica visitar todas esas casas en una sola noche. ¿Cómo lo hace? ¿Es que acaso el tiempo se detiene en el Polo Norte? ¿O quizás tiene una comprensión de la física cuántica que nosotros ni soñamos? Porque si dividimos el tiempo que tiene por el número de casas, las cifras son de ciencia ficción. Imagina que tiene unas 31 horas de trabajo, gracias a los diferentes usos horarios y la rotación de la Tierra. Sí, calculamos esto, la da unos 822.6 hogares por segundo. Esto incluye aterrizar, bajar por la chimenea, dejar los regalos, comerse las galletas y volver a despegar. Es una velocidad que desafía cualquier ley física conocida. Ni el trineo más aerodinámico podría soportar esa fricción sin desintegrarse. Y no hemos hablado del peso de los regalos. Si cada niño recibe un regalo de 1 kilo, que es bastante modesto, el trineo cargaría más de 73.000 toneladas. Eso es más que el peso de un crucero. Necesitaría millones de renos, no solo 8, para levantar ese peso del suelo. La conclusión es clara: la demografía por sí sola demuestra que la operación de Santa Claus no puede explicarse con la logística convencional. O tiene una tecnología increíblemente avanzada que nos hace parecer a nosotros cavernícolas. O simplemente, y esta es mi teoría favorita, es pura y auténtica magia, porque al final de eso se trata la Navidad, ¿no? De creer en lo imposible. ¿Qué te parece? ¿Crees que me he dejado algún filtro en el cálculo? Hola a todos, y bienvenidos a un nuevo episodio donde la ciencia y la imaginación chocan de la manera más espectacular. ¿Alguna vez os habéis preguntado cómo lo hace Papá Noel? Quiero decir, en serio, ¿cómo es posible visitar a todos los niños del mundo en una sola noche? Hoy vamos a dejar de lado la magia por un momento y vamos a ponernos el sombrero de físicos para analizar la hazaña más increíble de la historia. Vamos a desvelar la física extrema detrás de la noche más ocupada del año. Así que, preparaos un chocolate caliente, poneos cómodos y acompañadme en este viaje a la velocidad de la luz. O casi. Aquí es donde la física se pone violenta, gracias a los diferentes usos horarios y a la rotación de la Tierra. Si Santa viaja de este a oeste, dispone de unas 31 horas de Nochebuena. Suena mucho, ¿verdad? Pues vamos a hacer las cuentas. 31 horas para 91.800.000 paradas significan 822.6 visitas por segundo. ¡Sí! ¿Has oído bien? Por segundo. Eso le da a Santa exactamente una milésima de segundo por hogar. Piensa en todo lo que tiene que hacer en ese parpadeo. Debe aparcar el trineo, que ya veremos que viaja a velocidades absurdas, saltar, bajar por la chimenea, llenar los calcetines, colocar los regalos, comerse las galletas, beberse la leche, subir la chimenea y despegar de nuevo. Y todo eso sin despertar al perro. Es una locura logística. Pero la cosa se pone aún más interesante cuando calculamos la distancia. Si suponemos que los hogares están distribuidos uniformemente por todo el planeta, Santa debe recorrer unos 110 millones de kilómetros. Para lograrlo en sus 31 horas, su trineo debe moverse a 1000 kilómetros por segundo. Eso es 3000 veces la velocidad del sonido. Para que os hagáis una idea, la sonda Ulises, la joya de la velocidad humana, el objeto más rápido creado por nosotros, viaja a 43 kilómetros por segundo. Santa supera la tecnología de la NASA por un margen de 23-1. El trineo y los renos se calentarían hasta convertirse en una bola de plasma incandescente, como un meteorito entrando en la atmósfera. Ahora, hablemos de la carga útil. Si cada niño recibe un regalo de 1 kilo, algo modesto como un set de Lego, el trineo de Santa estaría cargando más de 300.000 toneladas, 300 millones de kilos. Para mover esa masa a 1000 kilómetros por segundo, se necesita una cantidad de energía inimaginable. Un solo reno normal puede tirar de unos 135 kilos. Necesitaríamos más de 2 millones de renos para mover ese peso, sin siquiera considerar el despegue. Así que claramente, no estamos hablando de renos comunes y corrientes. Estos tendrían que ser renos con una potencia de propulsión similar a la de un cohete espacial.
Pero volvamos al calor. La resistencia del aire a esa velocidad generaría una cantidad de calor tan inmensa que los renos que van delante se vaporizarían instantáneamente. El trineo entero se desintegraría en una fracción de segundo, seguido de los regalos y del propio Papá Noel, creando un estruendo sónico que despertaría a todo el planeta. Sería un espectáculo de fuegos artificiales bastante trágico. Cada parada sería como la detonación de una pequeña bomba. Entonces, ¿cómo sobrevive a este infierno térmico? ¿Tiene algún tipo de escudo de energía avanzado? ¿Un campo de fuerza que desvía las moléculas de aire? ¿O quizás el trineo viaja a través de una dimensión diferente, utilizando agujeros de gusano para saltar de casa en casa? Pensemos en otra cosa a la aceleración. La respuesta es la magia. ¿No? Sí, la magia. O añorar la fricción, ignorar la inercia, y lo más importante, repartir alegría y esperanza a millones de niños. Sería la aplicación más increíble del principio de incertidumbre de Heisenberg que jamás hayamos visto. Papá Noel no necesita viajar porque, en cierto sentido, ya está en todas partes. Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Pero cuando la física convencional nos lleva a un callejón sin salida, tenemos que empezar a pensar de forma creativa. Quizás la tecnología del trineo es tan avanzada que es indistinguible de la magia. Un escudo de plasma para desviar el aire, un motor de curvatura para viajar más rápido que la luz, un sistema de teletransportación para entrar y salir de las casas sin usar la chimenea. Y los renos, en lugar de tirar del trineo, podrían ser simplemente la interfaz biológica de este sistema, los pilotos de una nave que desafía todo lo que conocemos. ¿Y los regalos? Podrían ser creados en el momento a partir de energía pura, utilizando un replicador de materia como en Star Trek. Esto solucionaría el problema del peso y la logística. Así que, la próxima vez que veáis una película de Papá Noel o leáis un cuento sobre él, recordad que detrás de esa barba blanca y ese traje rojo se esconde el mayor misterio de la física. Un desafío a las leyes del universo que nos recuerda que todavía hay mucho que no sabemos. Y aunque hemos analizado su viaje con la fría lógica de la ciencia, la verdadera esencia de Papá Noel no reside en la velocidad o la termodinámica, sino en la generosidad, la ilusión y la capacidad de creer en lo imposible. La ciencia nos dice que no puede ser, pero cada mañana de Navidad, millones de regalos bajo los árboles nos demuestran lo contrario. La magia de la Navidad
es la única explicación que realmente importa. Espero que os haya gustado este análisis científico navideño. A veces, explorar los límites de lo que es posible nos ayuda a apreciar aún más el misterio y la maravilla del mundo. ¿Qué teoría os parece más convincente? ¿La del campo de realidad navideña? ¿La de la superposición cuántica? ¿O la tecnología alienígena? Dejadme vuestras ideas en los comentarios. Me encantaría leerla. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible que Santa Claus entregue regalos a todos los niños del mundo en una sola noche? Bueno, la respuesta corta es Ameya Ampero. Y si intentáramos explicarlo con ciencia. Hoy vamos a ponernos serios y a desglosar los números detrás de la hazaña más grande de la historia. Abróchate el cinturón, porque las cifras son absolutamente alucinantes. Primero, pensemos en los niños. Según datos demográficos, hay aproximadamente 378 millones de niños en el mundo que celebran la Navidad. Siendo realistas, Santa no visita a todos por diversas razones. Así que seamos conservadores y digamos que visita unos 100 millones de hogares, asumiendo un promedio de 3.5 niños por hogar. Esto significa que tiene que hacer 100 millones de paradas. Ahora, el tiempo, gracias a la rotación de la Tierra y los diferentes usos horarios, Santa dispone de unas 31 horas para completar su misión, no solo 8 o 12. Esto es crucial, 100 millones de paradas en 31 horas. Si hacemos los cálculos, eso le da aproximadamente 1.1 milisegundos por parada. En ese tiempo, tiene que estacionar el trineo, bajar por la chimenea, dejar los regalos, comer las galletas y la leche, y volver a subir. Es más rápido que un parpadeo. Para lograr esto, su trineo tendría que viajar a una velocidad increíble. La distancia total a recorrer sería de unos 120 millones de kilómetros. Para cubrir esa distancia en 31 horas, el trineo necesita alcanzar una velocidad promedio de más de 3.8 millones de kilómetros por hora. O, para que te hagas una idea, unos 1060 kilómetros por segundo. El récord de velocidad de un objeto creado por el hombre lo tiene la sonda Solar Parker, que alcanzó unos 163 kilómetros por segundo. El trineo de Santa es casi 7 veces más rápido. Ahora, hablemos de la carga. Esto es donde las cosas se ponen realmente pesadas. Si cada niño recibe un regalo de tamaño mediano, digamos, algo como una consola de videojuegos, que pesa alrededor de 900 gramos. El peso total de los regalos en el trineo sería de unas 321.300 toneladas métricas. Para que te hagas una idea, un reno normal puede tirar de unos 150 kilogramos, incluso si asumimos que los renos de Santa son mágicos y 10 veces más fuertes, capaces de tirar de 1.500 kilogramos cada uno. Santa necesitaría un equipo de 214.200 renos para mover esa carga. Toda la manada de 214.200 renos se desintegraría
en una serie de explosiones en cadena, en apenas 4.26 milisegundos. Sería como un espectáculo de fuegos artificiales, increíblemente ruidoso y trágico, dejando un rastro de plasma brillante por todo el cielo nocturno. ¿Y qué pasaría con nuestro querido Santa Claus? Bueno, su destino no sería mucho mejor. Suponiendo que el trineo de alguna manera sobreviviera a esa fricción, Santa estaría sometido a unas fuerzas G extremas. Al acelerar y girar para llegar a cada casa, experimentaría una aceleración centrífuga de al menos 17.500 veces la fuerza de la gravedad. Esto es 17.500 GS en un piloto de combate entrenado, apenas puede soportar 9 GS por unos segundos. Si Santa Claus pesara unos 120 kilogramos, una fuerza de 17.500 GS lo aplastaría contra el respaldo de su asiento con una presión equivalente a más de 2 millones de kilogramos. Es como si 2.000 coches se apilaran encima de él, bajo esta fuerza inimaginable. Sus huesos se harían polvo instantáneamente y su cuerpo, bueno, digamos que se convertiría en una mancha líquida en el fondo del trineo. Así que, después de este análisis tan alegre y festivo, ¿cuál es la conclusión? Todo conspira para convertir la noche de Navidad en un evento catastrófico. Entonces, ¿cómo lo hace? Quizás su trineo no viaja a través del espacio-tiempo convencional. Trata sobre la generosidad, la esperanza y la creencia en que algo maravilloso puede suceder. Es un recordatorio de que no todo en la vida necesita una explicación científica para ser real en nuestros corazones. Así que esta Nochebuena, cuando escuches un cascabel en la distancia, no pienses en la vaporización de renos. Piensa en la magia. Felices fiestas a todos. Por lo tonto, la conclusión científica es inevitable en si Santa Claus alguna vez intentó entregar regalos usando las leyes de la física tradicional. Hoy sería parte de la atmósfera terrestre en forma de gas ionizado. Así es, se habría desintegrado al entrar en la atmósfera a una velocidad increíble. Sin embargo, sabemos que eso no es lo que pasa. Si mañana os despertáis y veis regalos bajo el árbol, solo hay una explicación posible, y no es la que esperáis. Santa Claus no usa la física convencional que aprendemos en el colegio. Para lograr su hazaña, debe dominar conceptos mucho más avanzados, como la mecánica cuántica, los agujeros de gusano y la distorsión del espacio-tiempo. Y contra la física cuántica, amigos míos, no hay estadística que valga. Así que ya sabéis, la magia de la Navidad podría ser, en realidad, física de vanguardia. Feliz Navidad y nunca dejéis de dudar de todo. Gracias por ver.